Ok, bueno, entonces quisiera empezar que me comente cada uno si tienen alguna duda con respecto a la retroalimentación de los flujos de proceso y de las historias de usuario. No sé, empecemos con Juan. No, profe, todo claro por mi parte, la verdad. Chévere, muy bien, porque recuerden que tenemos que seguir versionando, ¿no? Entonces, obviamente, las historias las modifican sobre la plataforma, pero siempre tenemos que seguir documentando porque luego todo eso vamos a directamente volcar en el documento final de tesis. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Sabes que no pude revisarte todavía tus historias, así es que ya les vamos a abrir en un ratito, ¿ya? Valerie, ¿preguntas? Hola, profe. Sí, yo sí tenía dudas, porque en una parte de información general nos está pidiendo que incluyamos algo del porcentaje del IVA, el sueldo de la secretaria. Entonces, no sé si yo debería manejar eso, porque, bueno, el IVA es algo general, creo que podríamos sacarlo de internet, el porcentaje de IVA que se maneja, pero nosotros no emitimos facturas. Entonces, no sé con qué finalidad y no sé para qué. Además de que creo que yo no manejaría la parte de sueldos, sino más bien Cristian, que es la parte financiera, y él lo está manejando como un gasto del tipo, podríamos ponerle en el tipo, pues sueldo de la persona que está encargada, en este caso puede ser la secretaria o el señor que está en el bar, pero no es como tal, creo que parte de información general. Ya, bueno, la idea es que tengamos parámetros configurados para evitar hacer cambios en el código. No necesariamente si tú dices que no hay facturas oficiales, entonces se vende, eso quiere decir que se vende extraoficialmente, ¿no? Pero eso sí podría representar un problema legal, digo, para la FEPON. No sé cómo se maneja en ese caso O eh, sea, el tema de eh, los ingresos o de las ventas como tal. O sea, lo que hacemos en la AIS, no sé, en la FEPOM, pero es, por ejemplo, le arrendamos el bar a una persona y ella paga un arriendo, pero nosotros no emitimos facturas, entonces no sabríamos cómo hacer ahí. Ya, bueno, nosotros vamos a modelar el sistema tal como es la realidad. Entonces, si en la realidad no hay necesidad de facturar, sino generar, no sé, notas de venta, supongo, entonces lo hacemos de esa manera. Porque si se requiere facturación, pues ahí es otra historia, ¿no? Entonces, vamos a remitirnos a lo que en la realidad hacen las asociaciones y si no hay facturación, pues le eliminamos esa parte. Ahora, la parte de los sueldos, o sea, la idea general es que si es que, por ejemplo, cambia el sueldo o el arriendo, digamos la parte que se subarienda copiadora o para la parte de las ventas que se hacen, digamos que cambia ese valor. ¿Cuál sería la idea de ustedes para reflejar en el sistema el cambio del valor del arriendo? Si, por ejemplo, se sube el valor. ¿Cómo se maneja ahorita más bien? Y en ese caso, por ejemplo, al menos con Javi, igual estamos pensando el tema de únicamente hacer el registro del ingreso y estamos pensando cómo establecer tipos de ingresos, o sea, tipos de productos o servicios que ofrecemos Ujú. y luego cuando se hace el registro del ingreso, pues escoger justamente ese tipo. Entonces, uno de esos tipos sería tal vez la prestación de espacios, por así decirlo, o su alquiler de espacio, para justamente, y ese sería como el registro mensualmente que no estaría como programado, sino que mensualmente sería como, ok, Ujú. ingreso del subarriendo de la copiadora o algo así. De Y acuerdo, claro, eso sí puede funcionar, porque lo que yo quiero evitar es que quede cosas quemado en código, porque entonces eso le ataría a quien tenga que dar mantenimiento a cambiar en código. Pero sí me gusta la idea que dices, Cristian, de manejarlo como registros de base de datos. Entonces habría que categorizar los tipos de ingresos, y unos podrían ser ingresos periódicos y decir, bueno, periódicamente hay un ingreso por arrendamiento de espacio o por utilización de espacio, por ejemplo, para ponerlo en términos que no les vayan a traer tampoco complicaciones legales.
Entonces, y ahí iría el valor y cuando se haga el registro, la transacción, digamos así, de ingreso de ese dinero, sería escogiendo ese motivo. Entonces, eso sí puede funcionar y eso sí iría en el módulo, ¿quién va a manejar financiero? Siempre me confundo. A ver, Yo. Javi está en eventos, Juan está en inventario. Ajá, estás sin micrófono, Juan, pero sí te leí los labios. Valerito, estás en lo general y entonces, Cristian, tú estás en financiero. Ya. Ok, entonces sí, Val, efectivamente podemos manejar todo como registros de base de datos, incluyendo el tema de los pagos de sueldos, que sería para egresos, y los subarriendos, que sería para ingresos. Y la parte del IVA también la descontamos porque como no se factura, lo que haríamos es generar un tipo de notas de venta probablemente para darle a la persona como un recibo, ¿no? De, yo qué sé, si compra camisetas o lo que fuera. Entonces, sí, eso quedaría fuera de tu módulo, ¿vale? Ujú. Listo, profe. Y teníamos otra duda, creo que todos, en la parte del administrador o sea, bueno, y decía administrador de FEPON. Entonces no sabemos a qué se refiere ese perfil de usuario. Ya, justo también es mi confusión porque ustedes le llaman en los procesos miembro de la asociación o algo así. Entonces, yo no sé si miembro para ustedes es un genérico, si es vocal o si es vicepresidente o si es presidente o si es, no me acuerdo qué otro nombre tiene quien, si hay otro tipo de miembros o si con ese de miembro administrativo, no recuerdo cómo le llamaban ustedes, se refieren a la persona que va a ayudar que ayuda, digamos, en secretaría o algo así, porque a alguien le tenemos que asignar la responsabilidad de crear nuevos usuarios. Es decir, yo sé que el momento que entran, y eso sí va en tu módulo oval, se dice el presidente se llama tal correo, lo que sea, ¿no? Y así con los vicepresidentes y los vocales. Pero digamos, ¿a quién o en qué momento o cómo se les genera un usuario en el sistema a esas personas? No sé si me explico, porque digamos el vicepresidente financiero, él tiene que meter información financiera en el sistema, ¿no? Y para ello va a tener que autenticarse con su usuario y su password. Entonces vamos a necesitar unas tablas en la base de datos donde obviamente se almacene esa información, cuál es su usuario, cuál es su password cifrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa tabla de usuarios del sistema va asociada al rol en la federación, ¿no? Este usuario es el del presidente, este usuario es el del vicepresidente X, Y o Z, pero desde la perspectiva de tracing o de histórico de auditoría de transacciones, necesitamos saber el usuario asociado al rol de la asociación, no sé si me explico. Entonces, a ese me refiero yo. No sé si, pero es que yo no vi esa persona en los perfiles. Entonces, por eso les decía, me parece que nos está faltando una persona y también me falta entender eh, cuál es la lógica de ustedes, o sea, quién haría la creación de sus usuarios en la vida real. Entonces yo creo que, por ejemplo, los roles ya estarían creados y más bien sería como únicamente cambiar, o sea, en nuestro modelo de base de datos teníamos como los roles del personal administrativo y los estudiantes. Entonces, pues un personal administrativo tiene asignado a un estudiante, entonces eso se podía como modificar periódicamente. Pero lo que no sabíamos si era como necesario que exista un administrador del sistema o ese como rol se le asigna al presidente, por ejemplo, que es algo, es como funciona ahorita el Kipus, tal vez, o el correo electrónico de la asociación, se le asigna directamente a un miembro de la asociación y ese miembro hace labor, por así decirlo, de un administrador, pero no existe como tal ese usuario, sino únicamente se le asigna ese rol a tal estudiante. Entonces, por ejemplo, en la asociación de sistemas, el correo está asignado a mi persona. Entonces, directamente a mí como estudiante era como Cristian Verdugo. No tenía yo un correo especial como administrador. Entonces, no sé si podíamos hacer como algo parecido o tuviéramos que crear ese rol o ese perfil de usuario de administrador específicamente. Sí, de hecho, profe, porque creo que eso ya nos tocaría hacer directamente a nosotros en la base de datos,
porque si no nos tocaría crear un perfil como de administrador que simplemente agregue los miembros, pero para que esa persona tenga acceso al perfil de administrador, igual deberíamos nosotros crear como ese acceso de alguna forma. Entonces, lo que nosotros habíamos planeado en la base de datos es como que la persona que va a editar cualquier parte de la página tiene que ser un miembro administrativo ya. Entonces, nosotros creamos una tabla estudiantes y aparte una tabla aportantes que pues o sea, se liga a estudiantes porque obviamente un aportante es un estudiante pero con más campos y también un miembro administrativo es un estudiante con más campos. En esos campos también está la parte del cargo que sería presidente, vicepresidente o bueno, cualquier cosa. Pero, o sea, de ley nosotros tendríamos que asignar esa tabla de miembros o nosotros crearla por debajo para que ellos puedan crear un usuario si es que ellos lo quieren hacer, porque puede que los vocales no sea necesario que tengan acceso a nuestra página, o más bien, que ellos no quieran hacerlo, pero pues nosotros igual les damos la posibilidad de crearse un usuario como tal. Entonces, solamente los miembros administrativos que nosotros carguemos en la base de datos van a ser aquellos que puedan crear un usuario. Si yo como aportante o como estudiante del EPN sin aportar o lo que sea, quiero crearme un usuario, no me va a dejar. Simplemente los miembros administrativos tendrían como ese privilegio. Pero igual Claro, no todos los usuarios aportantes, o más bien dicho, no todos los miembros aportantes, estudiantes, van a tener un usuario, que ellos no van a ser operadores directos del sistema. Pero les pongo otro caso solo porque si quiero entender cómo funciona para reflejar esto en el sistema. ¿Quién sacaría respaldos periódicos de la base de datos de transacciones? Porque, por ejemplo, Cristian, y yendo al ejemplo que tú me dabas, en sistemas puede funcionar porque como todos somos de sistemas, el presi de Lazo es de sistemas y sabe de sistemas. Pero ¿qué tal si en la FEPO la presidenta o el presidente es de cualquier otra carrera, de química, digamos? Entonces, no le puedes obligar por ser presidente a tener responsabilidades técnicas del sistema. Entonces, porque vas a tener que hacer estas funciones de sacar respaldos, de restaurar base de datos si es que se dañan las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de Valerie, o sea, yo les voy a contar cómo se hace en la vida real en un sistema ERP y ahí vemos dónde nos encontramos en el camino, porque yo sé que nuestro ERP, por otro lado, no es un gigantesco, ¿no? Tiene que ser uno escalado, digamos así, a la baja complejidad de la FEPOM, porque comparado con lo que necesita cualquier empresa, digamos, normal, mediana, obviamente la FEPOM necesita mucho menos. Pero en la vida real lo que sucede es que tú tienes, más o menos como ustedes me están comentando, uno que existe siempre que se le llama un superusuario administrador. Entonces, de ese superusuario administrador, por ejemplo, siempre es el mismo nombre, por ejemplo, superadmin como usuario. Y como clave también siempre viene con una clave default, por ejemplo, superadmin mismo, ¿ya? Y entonces lo que se hace es que el momento que se instala, digamos, en la EIS, o se instala en la Asociación de Química, o se instala en la FEPON, o se instala en la DEPON incluso, porque estaba pensando que también nuestro sistema debería poder servir para las asociaciones de profes también. Entonces, cada vez que haces una instalación, el único usuario que existe es el superadmin y lo primero que tiene que hacer es cambiar a una clave propia, porque la primera vez entra como superadmin. Y ese usuario es el que puede crear otros usuarios, que sería, el presi va a meter información, entonces para el presi. Porque, por ejemplo, en el caso de ADEPON, que si hay una secretaría permanente, la mayoría de ingreso de datos, de todo, de aportantes, de compras, de todo, en realidad, de inventario hace la secretaria. Entonces, hay un usuario secretaria con su password para que ella pueda accesar al módulo de inventario tales cosas, al módulo de venta tales cosas. Obviamente ya no accesa a todo, ¿no? Pero sí tiene accesos, digamos, regados a opciones del menú de acuerdo a las responsabilidades que ella tiene asignada. Y entonces ese es ese usuario. Claro, si cambia la secretaria, ya no es la persona X, sino la persona Y, obviamente esa persona Y se va a loguear con el usuario secretaria y pues tendrá que el super admin hacer
darle la funcionalidad de que se pueda cambiar su password, ¿no? Porque lo importante no es ir cambiando, creando usuarios, en eso estoy de acuerdo con ustedes, sí podemos tener usuarios como fijos, pero los passwords sí tienen que poder, tiene que haber la funcionalidad de que cuando se cambie de persona, obviamente la nueva persona pueda poner su propio password, ¿no? Entonces, eso es la parte de ingreso de datos normales, digamos así, o transacciones en los distintos módulos, ¿sí? Pero, como les digo, también tenemos que pensar que hay funciones técnicas de gestión del sistema, como lo que les decía, el sacar respaldos semanales, quincenales, mensuales, no, habrá que definir cuál es la periodicidad de sacar respaldos, que aunque puede ser también automatizado y solo una opción en el sistema que diga sacar el respaldo, alguien tiene que entrar con un usuario, con un password y tener acceso a esa opción del sistema. Entonces, no conviene que haya cosas, como decía Val, que ya vienen digamos, definidas en la base de datos, porque todo eso debería poder ser actualizable por interfaz, ¿sí? Entonces, tenemos que procurar que todos digamos, toda la información de configuración, toda la información básica de usuarios que entran y salen a operar partes del sistema, se pueda cambiar o se pueda gestionar más bien desde interfaces de usuario. Y ahí sí podría, por ejemplo, lo que dice Cristian, decirle, bueno, como tú eres el presidente, entonces el presidente saca respaldos, porque ya no tendría que hacer comandos técnicos, sino solo accesar a esas opciones que solo él tendría habilitadas. No sé si me explico. Entonces, dicho eso, como ustedes ya trabajaron en la base de datos, ¿cómo ahorita está reflejado en tablas? Podríamos verlo desde las tablas también si quieren, pero necesitamos tener esa funcionalidad para poder hacer estos movimientos de personas reales a usuarios y claves de acceso a partes del sistema. O no sé si eso ya es fijo, en la FEPON iba a quedar fijo en el sistema, porque eso significaría que si nos vamos, yo que sé, a la Federación de la Universidad Central a quererles ayudar con este sistema, ellos tendrían que acoplarse a cómo está ya repartida las funciones, incluso el número de vocales, por ejemplo. O sea, yo sé que en FEPON ahorita me invento 8, ¿ya? Pero nada quita que algún momento eso cambie y sean 6 o sean 10, o que tú quieras poner el sistema en otra universidad y ahí manejen un distinto número de vicepresidentes. Entonces, eso no puede quedar fijo. No sé si me hago entender. Sí, y de hecho no está quemados, y sí hay como la distinción entre usuarios y personal administrativos. O sea, personal administrativo son como todos los miembros de FEPON, tanto presidente, vicepresidentes, y los usuarios que justamente son los usuarios de ese personal administrativo. Pero lo que no sabíamos muy bien es si este administrador tiene un perfil diferente a los demás, porque justamente el inconveniente sería como a quién se le va a otorgar ese poder, que es un superusuario, que sea miembro de FEPON. Porque actualmente, por ejemplo, para hacer cambios de contraseña y todo eso, a nivel de asociaciones, la DIGIT, que tiene sentido, que es como quien Correcto. controla, es el administrador Correcto. de los sistemas de la poli. Entonces es fácil porque pues, es fácil en dar caso quitar la contraseña a algún estudiante y darla a otro. En este caso no supiera o no sé cómo funcionaría que un presidente o no sé quién tuviera ese rol dentro de FEPON le pasara las contraseñas y le enseñara cómo funcionaba y todo eso Es un a otra poco, persona. es un poco Entonces, delicado, claro, ¿no? Porque así ahí tú le debería tal puedes vez quedar incluso necesidad. darle acceso a alguien externo. O sea, pensemos los riesgos, ¿no? Los riesgos de seguridad que se pueden dar. Entonces, por lo general, sí, quien provee el ERP es quien le ayuda a la organización cliente a hacer esas cosas técnicas. Entonces, sí podríamos quedar en que este usuario y este password es del soporte técnico de ERP, que en este caso serían ustedes como el equipo desarrollador.
Entonces, cuando ellos necesiten hacer un cambio, lo que implica eso es que siempre van a depender de ustedes para el soporte, ¿sí? Y entonces ahí el modelo de negocio cambia porque ahí significa que cada vez que FEPON, yo qué sé, venga alguien nuevo, ¿no? Por ejemplo, ustedes decían que se puede reemplazar a alguien, no sé si eran los vicepresidentes, alguien renuncia y se le reemplaza o algo así. Entonces digamos que ya se elige un vicepresidente, pero él renuncia o se va o no sé, y se le sustituye, creo que decía, con otra persona. Entonces, el momento que haces esa sustitución, la nueva persona que toma el cargo tiene que necesariamente tener la posibilidad de que el password sea personal. O sea, de hecho, ni siquiera el de soporte técnico externo debería saber ese password, obviamente, ¿sí? Entonces, ese es el módulo o funcionalidad o perfil al que el que les estoy queriendo hacer notar que necesitamos definir y nosotros tomar la decisión de cómo se va a hacer, porque si se va a hacer que eso tenga que depender de soporte externo, eso significa que FEPON, cuando se ata este sistema, se ata también a quienes lo desarrollaron y todo eso tiene un costo, ¿no? Porque un soporte no lo vas a hacer gratuito. Entonces tendrían ellos que de ahí en adelante pagar una mensualidad o una anualidad, no sé, para que el soporte técnico externo les dé sacando respaldos, les dé subiendo respaldos cuando sea necesario. Cada vez que hay un cambio de personas que accesan al sistema, les ayude a que las personas puedan crearse una nueva clave. Entonces, todas esas cosas, es decir, volviendo a la analogía que hace Cristian, como una especie de mini de Jeep del sistema del ERP. Eh, entonces, ese módulo o ese usuario o perfil, ese es el que me está haciendo falta en el sistema. Y estoy de acuerdo con Valerie que no necesariamente encaja en su componente, pues porque su componente trabaja para información transaccional de los miembros de las aportaciones, etc. Estrictamente no encaja en ninguno, porque tampoco es un tema financiero, peor un tema de eventos y ciertamente no es un tema de inventario. De hecho, es un módulo aparte por sí mismo que la verdad no lo tomamos en cuenta cuando nos repartimos entre los cuatro, pero que sí necesitamos hacerlo, aunque sea en una versión reducida de unas pocas funciones de gestión de usuarios y subida y bajada de respaldos, eh, que no tendrían que hacerse a mano, es decir, no se vale entrar a la base de datos y ahí aumentar el usuario o ahí cambiar el password, tiene que ser por interfaz. No sé si me explico. Sí, y en ese caso pudiéramos tal vez, em, o sea, supongo que dentro de FEPON ellos tienen que adaptarse y empezar como a tener una persona de TI, por así decirlo, que cumpliría justamente el rol de sacar los respaldos y todo. Pero como Correcto. justamente esa persona tampoco es permanente, yo creo que sí, o sea, la persona que sería inicialmente el admin sería el presidente, al menos para las contraseñas. Y no sé si luego le da el rol al de TI o algo así. Porque para otros tipos de sistemas como redes sociales, funciona prácticamente así. O sea, el ¿Y presidente, cómo hacen? ¿Quién tiene el acceso a las claves de las redes? ¿Qué claro, o sea, vocal? inicialmente es solo presidente. Entonces, un presidente le deja la contraseña al presidente entrante. Y ese presidente entrante, pues ya distribuye las contraseñas y eso, pues dependiendo del cargo, ¿no? Por ejemplo, comunicación de las redes sociales, a vinculación de la LinkedIn y así. Mm. Entonces, supongo que algo así pudiera funcionar, pero, Entonces, ¿hay pero alguna vocalía o vicepresidencia que esté cerca de ser soporte TI entre sus funciones? No, porque es lo el que que, más sabe ahorita es comunicación, pero porque son chicos de sistemas. Entonces, ellos saben bastante de software, pero son estudiantes de sistema. Y no siempre va a ser así. claro, pero Los hay de que comunicación pensar son... que puede venir de cualquier carrera, los miembros de ahí, pues. O sea, pero profe, en todo caso quedaría como un módulo aparte, que sea del administrador para que agregue como los usuarios en este caso.
Y después cada usuario que agregue, pues tiene que cambiar su propia contraseña. Sí, algo así, como un mini módulo que nos permita gestionar usuarios asociando ahí sí con una interfaz a tu base de datos, ¿vale? Porque evidentemente si es un usuario es porque algún rol tiene como Miembro. miembro de FEPON, ¿no? Sea de presidente, vicepresidente, vocal o incluso tal vez si el presidente decide que a un estudiante miembro le va a dar el password para que sea cómo es el soporte TI, porque es, por ejemplo, estudiante de la FIS. Entonces, pero sí me parece o sea, sí, la FEPON sí tiene que acoplarse un poco a cómo va a quedar el diseño del sistema, pero sí tenemos que tratar también de nosotros respetar en la medida de lo que corresponda la manera como se hace actualmente. Entonces, si les estoy entendiendo bien, actualmente cuando se pasa de una FEPON a otra, quien recibe todo es él o la presidenta o presidente, y de ahí esa persona decide cómo asigna funciones, ¿no es cierto? Entonces, entonces al presidente le daríamos el usuario y password de este usuario soporte TI o administrador TI, para que sea él mismo o la persona que él decida tenga acceso para poder hacer esto básico, ¿no? Que es crear usuarios, bajar respaldos y subir respaldos, que son las tres cosas básicas, lo mínimo que vamos a necesitar. Lo de los respaldos es súper importante porque tú nunca sabes qué pueda pasar. Así lo vayamos a hacer en la nube, igual la nube sigue siendo un servidor en algún lado, ¿no? Y algún rato puede pasar un tema de contingencia. Entonces, por eso sí necesitamos establecer estos procesos técnicos de respaldos, de subida y de bajada y de gestión de usuarios del sistema como tal, asociados obviamente a las personas reales a los que se les asignan esas funciones, que puede cambiar según entiendo de FEPON a FEPON, o sea, de administración a administración pueden decidir de otra manera. Entonces, Profe, ajá. tengo una idea y no sé si se acople mucho. ¿No Uh-huh. podríamos hacer como que dentro del sistema exista un evento que sea cambio de administración? Este cambio de administración lo que incluye es básicamente el traspaso de la persona, en este caso del presidente, o sea, traspaso de la clave del presidente y formateo de bueno, no formateo, sino, De las ¿cómo se llama claves, eso? reseteo de claves. Uh-huh. Reseteo de claves. Básicamente el sistema va a hacer todo eso Uh-huh. mediante un evento. Uh-huh. Entonces, lo que se hace es que inmediatamente se activa ese evento, el presidente tiene que subir sus propios datos y automáticamente pues se le pide que comience a dar los roles, a crear sus Uh-huh. roles. Que ponga su Entonces, clave y cree roles. Uh-huh. ujú. Entonces, quizá con ese evento, como de volver a una configuración inicial, pero solo del personal administrativo, nos podríamos sacar o sea, Uh-huh. Sí me gusta tu idea porque eso implica crear o sea, nos faltaría ese proceso, ¿no? El flujograma de ese proceso. ujú, Y sí me gusta la idea porque ahí lo que haríamos es mantener un estado en la tabla que maneja la Vale, en donde es el estado de password reseteado. Entonces, cuando está en estado password reseteado, se les da la opción a las personas de volver a ingresar otro password, ¿no? Que en este caso ya ujú, sería la nueva persona que toma la posta, pero no necesariamente, Javi, es un reseteo al 100%, porque también podría ujú, ser parcial. Digamos que alguien, no sé, le sale una beca y deja a medias su gestión y dice, ya me fui y ahí búsquense otro vicepresidente. Entonces también podría ser que le toque hacer solo de una persona específica. Entonces, el ujú, proceso podría tener una condición que diga cambio total, que significa nueva FEPON y todo se sincera y todo se vuelve a asignar, o cambio parcial, en cuyo caso el presidente puede escoger, solo voy a cambiar a este vicepresidente o a este vocal o a este secretaria o persona operativa que tenemos. Pero ujú. sí funciona tu idea. Hagámosle así entonces, porque así nos ahorramos hacer un módulo aparte, pero ¿quién se hace cargo?
porque en cuál quedaría como más acoplado. O sea, profe, yo le veo que sí iba a ser como un inconveniente el evento, porque tenemos que asignar igual como el nuevo nombre a la persona, o solo que eso lo haga igual el presidente como que está saliendo. Sí, porque él tendría que asignar como los nuevos roles, o más bien las nuevas personas a sus nuevos roles. Con los datos, ¿no? Que tú Claro, pedías, con su correo, ajá, su teléfono, su cédula, todas sí, esas cosas, tendría que tener a la mano el saliente para meter de los entrantes. exacto. O si Ujú. no, sería como que directamente crear un nuevo módulo. Pero igual también necesitaríamos una persona que se haga cargo. Pero creo que en este caso, si creamos un nuevo módulo que sea como amigable o ya sea el evento, igual creo que va a ir ligado a una interfaz que sea igual Correcto. amigable para que el Pues, presidente y no sea necesario una persona de TI. o sea, aquí lo que con la idea de hacerlo como un proceso es que nos ahorramos el DTI ya en la operación, pero en el desarrollo no nos vamos a librar de las interfaces, muchachos. O Ujú. sea, de ley vamos a tener que diseñar esas interfaces y ver cómo acoplamos la base de datos para que se pueda tener estos estados en los passwords y esa posibilidad de cambiar de uno a otro, ¿no? O sea, de un antiguo presidente a nuevo. Y no me parece un problema, Vale, que el antiguo presidente tenga a mano toda esa información para que la meta, porque es una vez cada cuánto cambian de directiva o de dirigencias en FEPON, cada 2 años, Cada 2 años. Ajá. sí. Entonces, un evento que es una vez cada 2 años no es crítico en el sentido de que no le vamos a pedir que ese montón de información redigite cada día, ¿no? Una vez cada Pero 2 años y cuando se está posesionando me parece razonable. sí, pero en todo caso, o sea, ya nos estamos deslinando de la persona de TI, pero creo que sí sería mejor, o sea, una mejor idea como tener un perfil aparte que lo maneje o lo gestione directamente el presidente para que haga este evento. Porque si no, incluirlo dentro de todo eso va a ser como más complicado, porque sería como un módulo dentro de información general que sea restringido para que otra persona no ingrese. Entonces lo podríamos manejar igual como un administrador que va a ser el presidente y obviamente el presidente saliente va a ingresar dentro de este módulo absolutamente todos los datos y después sale y pues ahora ya cada quien ingresa su contraseña y todo. Y Mm. también, por ejemplo, el presidente actual, en caso de que un vocal, un vicepresidente o cualquier persona quiera salir, pues él pueda hacer la gestión directamente en ese, como nuevo perfil Pero sería en cambio básicamente en ese el perfil no de presidente, sino en el perfil de administrador. administrador del ERP. Porque como les digo, ya en un sistema integrado como el que estamos haciendo, porque recuerden que lo que pasa en inventario afecta a finanzas, por ejemplo, lo que pasa en eventos afecta a finanzas, porque a la final en una organización toda la historia de las actividades que has hecho se ve en las placas, ¿no es cierto? Entonces, si gastaste en un evento, está en contabilidad. Si ganaste plata en un evento, está en contabilidad. Si vendiste cosas, está en contabilidad. Si le pagaste un sueldo a alguien, está ahí. Si es que arrendaste y cobraste un arriendo, está ahí. Entonces, el módulo financiero se convierte en el receptor de todas las actividades que pasan, reflejadas como movimientos financieros, ¿no? Entonces, en un sistema integrado de esta manera, que es lo que son los ERPs, porque acuérdense que nosotros ofrecimos hacer un ERP, ¿no? De ley necesitamos estas funciones que estamos hablando ahorita de un perfil administrador de TI o administrador del ERP o administrador de sistema o superusuario, como ustedes le quieran llamar, pero sí necesitamos ese perfil y sí me gusta la idea de separar, es decir, a pesar de que el mismo presidente pueda loguearse como presidente o loguearse como administrador de TIC, o sea, tener los dos perfiles a su comando, desde diseño son dos perfiles distintos. ¿Sí? Incluso por las capacidades que necesitas, ¿no? Capaz que un presidente dice, no, o sea, no tengo nada que ver con tecnología, voy a, como decíamos, delegar esas funciones al vicepresidente X. Y entonces él asume el perfil y las credenciales para entrar como administrador.
por designación del presidente. Entonces, por eso es que yo les decía, si hay que crear ese perfil, las historias de usuario y las tablas, hay que ver que las tablas de la base de datos se correspondan y eventualmente, pues obviamente las interfaces. Pero como ese trabajo no lo habíamos dimensionado, la verdad a mí también se me escapó hasta que empecé ya a ver cómo estaban todas las historias de usuario y me empezó a faltar esas historias. Creo que lo más, o sea, mi sugerencia es que lo más justo sería repartirnos entre todos, porque sí estoy de acuerdo con Vale que tampoco le podemos lanzar a la Vale todo eso, ¿no? Porque tampoco en realidad es del alcance de la parte de gestión de aportantes, ni de inventario, ni de ninguno de los otros componentes. Entonces, capaz que entre todos diseñamos las historias y si nos salen 3, 4 historias, nos repartimos la implementación, una historia cada uno de ustedes. No sé cómo le ven esa opción o qué otra cosa se les ocurre. O sea, profe, creo que en nuestras historias de usuario igual nunca consideramos como la parte del login, ni el restablecer contraseña, ni absolutamente nada de eso, porque era como que cosas generales. Entonces podríamos repartirnos como equitativamente las cosas generales que tengamos que hacer y, y entre esas está este nuevo módulo y yo consideraría que las historias de usuario que son de agregar miembro, eliminar o actualizar se moverían a estar dentro de ese módulo, o sea, que vamos a crear. Entonces, como que una persona crearía el módulo con la parte de los respaldos y eso, y yo añadiría ahí la parte de también de añadir miembros y eso, como un submódulo dentro de ese perfil. Dentro de ese módulo, sí puede ser. Puede ser porque a la final se relaciona con el tema de asociar a las personas reales con los perfiles de FEPON y con los usuarios del sistema, porque son 3 niveles de la misma cosa, ¿no? Que pueden cambiar, porque una persona, un humano real, puede asumir durante una gestión varios de los roles. Yo fui vocal, pero ahora me asignan vicepresidente. Entonces, todo eso tiene que poder ser flexible dentro del sistema y por eso es que necesitamos este módulo. Entonces, como ya le tienen la idea, nos toca hacer lo mismo que hicimos para lo demás, ¿no? Es decir, primero dibujarle como flujo de proceso, como decía Javier, como un evento, para tener claro la secuencia de cosas y las decisiones, tomando en cuenta que cada 2 años es total y durante los 2 años puede ser parcial. Y una vez que hagamos eso, definir el perfil y definir las historias de usuario. Una vez que ya tengamos las historias, ahí sí nos repartimos la implementación. Eso sería. Entonces, yo creo que esa es una de las labores de esta semana, porque dentro de cronograma, les voy a compartir el cronograma que tengo justo aquí. Como todos los cronogramas son los mismos, entonces ahorita estamos en 24, ¿no? O sea, justo estamos empezando este ciclo de 3 semanas que hablaba de diseño y arquitectura, incluyendo la base de datos que ustedes ya no sé si ya me subieron una versión inicial de la base de datos y las interfaces. Bueno, en este caso decía de gestión de miembros, pero recuerden que en cada porque ese es el del aval, pero en cada cronograma están las interfaces de cada quien, ¿no? Pero a nivel de diseño. Entonces, la arquitectura es una sola, ¿no? Entonces, sí necesitamos en estas 3 semanas hacer el diseño arquitectónico, ¿no? Entonces, no sé, ahí ustedes que han pensado cómo va a ser en la nube, me imagino que va a tener un servidor web, un servidor de base de datos en el backend, y en el frontend no sé cuántas capas de frontend ustedes han pensado. Obviamente va a ser sobre navegador, entiendo. Entonces todo eso hay que reflejar en un diseño arquitectónico general. Entonces esa arquitectura es una sola, no es por componente, porque todos los componentes forman parte de un solo sistema que tiene una arquitectura común, igual como la base de datos es una sola. No tendría sentido, pues, hacer bases de datos individuales por componente. Entonces, trabajen en la arquitectura y ya podemos hacer los diseños de interfaz a nivel de alguna herramienta estilo Figma, pero no nos vamos a gastar diseñando todas las interfaces, porque a la final, o sea, no queremos perder tiempo dibujando todas las interfaces para luego tener que implementarlas ya con código, ¿no?
solamente vamos a hacer diseño de, como quien dice, plantillas de interfaz. Entonces, la plantilla para las interfaces que son de captura de datos, la plantilla para la interfaz que es de reporte de datos. Por ejemplo, ahí decía, me gustó mucho las ideas, aunque ya ahorita justo ya no está el Juan, en las historias de usuario planteaba, por ejemplo, para este proceso específico, exportar a PDF y a XLS, por ejemplo. Entonces, hacer la plantilla porque luego con estas plantillas diseñadas del diseño de nivel de interfaz, ya cada uno nos vamos por nuestro lado a implementar nuestras interfaces, pero haciendo que se correspondan con las plantillas. Entonces, las plantillas nos van a permitir lograr que esté estandarizado el look and feel del sistema, porque en la plantilla ya van a venir colores, tipos de letras, iconografía, todas esas cosas en plantilla digamos, nos dan a todos un estándar de cómo programar cada interfaz. Entonces, ¿cuántas plantillas necesitamos? Ahí vean entre ustedes, ¿no? Pero no son muchas porque hay las de formularios que son cabecera detalle, por ejemplo, la venta, ¿no? Porque en la venta pones arriba el cliente y abajo el detalle de las cosas que compró. Las otras que son más simples, que solo son no es cabecera y detalle, sino un solo ingreso, por ejemplo, el ingreso de dinero o ingreso de dinero es la misma plantilla, básicamente. Entonces, ahí tendrías dos. La otra que es la primera y la clásica, la de login y el password, y la otra que es la de consultas o reporteo. Entonces, yo veo unas 4, 5, 6 plantillas máximo que habría que diseñar. Y mientras ustedes trabajan en diseñar, o sea, en dibujar la arquitectura y en diseñar estas plantillas de interfaz, yo les chequeo la estructura de basatos que me mandaron ahora para ver cómo están los campos, los tipos de datos y todas esas cosas. Entonces, no sé si estamos de acuerdo. Y tenemos 3 semanas para esto, ¿no? Porque ahorita es 24, entonces ustedes se habían planteado un trabajo de 3 semanas. De todas maneras, la próxima semana vemos avances y preguntas sobre cómo les quedó la arquitectura y también yo les he de mandar igual retroalimentación sobre la base de datos. ¿Preguntas, dudas? Profe, Solo al para que... principio, A ver, Juan, sé tú primero. sí, es que al principio mencionó que al cambiar las historias de usuario toca dejar como un registro de la historia de usuario anterior. Eso no entendí muy bien. O sea, el versionamiento. La historia de usuario ya queda en la plataforma, ¿no es cierto? Porque ahí mismo en el Azure DevOps le cambias. Pero recuerden que tenemos un PDF que ustedes me mandaron con las capturas, excepto el Cristian, que solo me mandó los nombres, entonces yo era bueno, pero ya me mandaste, ¿no es cierto? Entonces, ese es el documento versión 1. Entonces, volvamos a capturar ahora en versión 2, porque obviamente en la plataforma no te queda trazabilidad de versiones. Y entonces sí es importante que manejemos eso, porque acuérdense que finalmente los revisores van a ver que el desarrollo siga la ingeniería de software. Y una de las cosas importantes es gestión de configuración, versionamiento, trazabilidad. Entonces nuestros documentos PDFs de las capturas son los que nos van a permitir demostrar eso, dado que en la plataforma siempre vas a tener solo la última versión de la historia, la versión actual. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, ya gracias, profe. Ya, de paso, y antes de darle el paso a la Vale, averigüé lo que me comentaron, creo que fuiste tú mismo, Juan, de que la profe Mayra les había indicado que tal vez van a cambiar a defensas. Entonces, averigüé con Andrés Larco y me comentó que no es así, que lo que hay es una especie de evento académico, pero que no es calificado, en donde todos los equipos de TIC presentan su producto. Entonces, en nuestro caso, nos darían la fecha y la hora y nosotros tendríamos que hacer como una especie de demo del producto frente a un público general
que serán profesores, estudiantes que deseen ir y también familiares, si es que ustedes quisieran que vaya alguien, ¿no? Entonces es como más un evento de presentación que no tiene calificación, no hay un tribunal ni nada por el estilo. Las calificaciones se supone, hasta donde yo entiendo, solo las pongo yo, y los revisores no pueden pedir cambios en el producto, pero creo que sí pueden calificar. Esa parte me falta averiguar cómo es la nota de los revisores o si ponen ellos nota o no, o si solo dicen, ok, apruebo o no apruebo el producto, ¿no? Pero en todo caso no va a haber ni ha habido ni habrá una defensa, sino solamente este evento de presentación. Eso sí, eso ya averigüé. Eso. Entonces, por ese lado, tranquilos. Y los revisores, pues también voy a averiguar cómo se designan, quién los designa, o si nosotros podemos sugerir revisores. Pero bueno, eso ya nos tocará decidir el próximo semestre, cuando ya tengamos el producto como para entregarlo y que alguien lo pueda revisar. Pero de todas maneras les quería contar cómo es esa situación. Entonces no hay defensa, así es que tranquilos. Ahora sí, vale. Listo, profesor. Solo para tener en claro, lo que sí nos tocaría corregir es los perfiles y bueno, esta semana que nos revisa la parte de la base de datos, porque sí nos tocaría corregir y añadir los nuevos campos, sobre todo para la parte de resetear, porque eso no incluimos. También serían las historias de usuario individuales de cada uno, pero ya no nos tocaría añadir la parte del IVA ni del sueldo de la secretaria ni nada de eso, No, ¿verdad? porque ya como me aclaraste que no hay facturación, no va IVA. Y como me decía, y como dijo Cristian, sí funciona la idea de él de colocar simplemente una categoría de egreso, que es la categoría pago de servicios, por ejemplo. Entonces, ahí en la descripción se pondría pago de servicios mensuales, valor tanto. Entonces, sí puede funcionar así. Ajá. Entonces, sí, ya no usamos mi opción de parámetros, sino más bien nos vamos por eventos para esa parte de ahí. Y sí, nos toca versionar todo, porque recuerden que ahorita hay cambios, o sea, tenemos ahorita 3 niveles de cosas, ¿no? Los flujogramas en BPM, que sí hay cambios, incluso hay faltas de ortografía y cosas que hay que corregir, porque como este ya es el producto final de la carrera de ustedes, no podemos darnos el lujo de que vayan ni siquiera con errores de forma, ¿no? Peor con errores técnicos de fondo. Entonces hay que volver a corregir donde les indiqué a quienes les indiqué sus respectivos flujos de procesos. Hay que corregir perfiles porque también encontré hasta faltas de ortografía también en los perfiles y hay que hacer las pequeñas correcciones en las historias de usuario que les indiqué. O sea, como ustedes ven, conforme avanzas en el ciclo de vida de desarrollo, obviamente los entregables se van acumulando. Y ahorita el último, tú tienes razón, vale, yo ahorita voy a revisar la versión 1, pero ustedes ya empiecen nomás a hacer los cambios de la versión 2 que necesitamos para la parte de los usuarios, de las contraseñas y todo lo que ahorita ya se vayan dando cuenta que se necesite cambiar. Y luego la próxima semana empatamos los cambios que ustedes hayan puesto con los que yo vea que son necesarios hacer en el modelo de base de datos que me entregaron hoy. Y así vamos avanzando. Y si es que tienen tiempo, avancen con la arquitectura y el diseño de las plantillas de interfaz. Y listo, profe, una pregunta. En la parte de los BPMN añadimos también ya los procesos de login, de olvidar contraseña, también de cambio de contraseña. Y la otra pregunta es, ya no tendríamos un módulo de registro como tal, ¿verdad? Porque lo que entiendo es que en este nuevo módulo que la persona añade a los miembros, pues ya se les da un perfil y simplemente en el inicio de sesión, una vez que inicien sesión, les redirige directamente a un cambio de contraseña obligatorio. Uh-huh. Sí, porque Entonces habría un ya no hay... estado que dice contraseña, ¿cómo te saben decir cuando vas al banco y reseteas? Bueno, contraseña reseteada o lo que sea. Entonces, cuando esté ese estado, automáticamente se le presenta la interfaz donde se le dice ponga una contraseña. Exacto, entonces sí, para hacerlo lo más simple posible, pero sí sí tenemos que dibujar esos flujogramas de procesos. Entonces ahí repartámonos entre todos, porque no nos queda más, o sea, hay uno que es para respaldos, tanto para subida como para bajada,
y el otro que es para el tema de gestión de contraseñas. O sea, ahorita le veo 2 procesos nada más. El que decía el Javier, que es el reseteo global o parcial. Entonces son 3, porque en ese mismo tendrás la opción que diga, quiere resetear todos los usuarios, cambio de administración, o quiere resetear solo uno porque se está separando de las funciones. Entonces ahorita le veo como que 3 procesos. Ujú. ¿Y en el perfil también creamos el perfil que sería administrador o simplemente le ponemos como presidente? No, creémosle como otro perfil. Y ya si el presidente va a asumir también ese perfil, ya es una decisión que toman ellos, cada grupo de trabajo. Entonces, es mejor crearlo como perfil separado porque son funciones separadas que el de la presidencia, ¿no? Porque presidencia, por ejemplo, en su perfil va a tener acceso a ver los reportes financieros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son 2 perfiles separados, aunque los vaya a hacer la misma persona. Ujú. Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ahora sí nos tocó pensar. Ya, ¿han decidido en qué van a hacer el diseño de interfaces? ¿Alguna herramienta en particular o el... Como que Figma, porque es lo que hemos estado utilizando estos. Y lo ¿En que cuál? tenemos gratuito. No te escuché. Figma. En el Figma, ya, está bien. Sí, nada más acuérdense que en las plantillas ya tenemos que pensar en usabilidad, porque recuerden que nosotros hicimos énfasis en 2 cosas, seguridad y usabilidad. La seguridad le vamos a dejar un poquito para pensarla en un par de semanas, porque primero quiero tener la arquitectura y la base de datos fija, y ya los procesos cerrados para poder pensar dónde tenemos que meter seguridad y qué tipo de seguridad vamos a meter. Pero si ya van a trabajar en el diseño de las plantillas, lo más práctico que nos resulta es ascribirnos a las heurísticas de Nielsen, que son solo 10. Entonces, asegúrense de que las plantillas cumplan con las 10 heurísticas que pide Nielsen, y cuando documentemos en la tesis vamos a utilizar ese argumento, ¿no? Que nuestro diseño es usable porque tiene conformidad con Nielsen. Eso es lo que vamos a decir. Entonces, vuelvan a revisar los conceptos de usabilidad, descárguense en alguna de las herramientas que te permite hacer chequeo de las heurísticas, y pásenle a sus diseños la herramienta, sea automática o a mano, para asegurarnos que todas las plantillas chequean con lo que Nielsen pide. Y con eso vamos a ir resolviendo el tema usabilidad. Dime, Cristian. Yo tenía una duda con el registro como de todo el proceso de desarrollo de software. ¿Eso va en nuestro documento que toca presentar o no? ¿O solo va como el resultado del producto? O sea, No, justamente va necesitamos... en el documento. Y es una buena pregunta. Te voy a abrir el documento para verle más claro. Déjenme ver dónde estamos. Voy a abrir un ejemplo de tesis más bien. Ya no sé si ustedes ya les abrieron, pero aquí, por ejemplo, y estas 2 tesis son hechas con Scrum, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, te voy a mostrar solo el índice. Estas tesis responden a la plantilla, ¿no? Porque acuérdense que nosotros no nos podemos inventar la estructura de la tesis, sino que ya viene en una plantilla donde ya viene. Esta tesis dirigió el Inge Adrián y me gustó bastante y es relativamente nueva. Entonces, al inicio solo va lo que ya tenemos en el plan, ¿no? Que los objetivos, que el alcance. Aquí en este marco teórico va a ir el trabajo que hicimos de revisión de literatura. Aquí en metodología es donde va. Entonces, fíjate cómo aquí en metodología está planteado los requerimientos, que en nuestro caso son historias de usuario, el prototipo de mediana fidelidad, que en nuestro caso van a ser las plantillas diseñadas en conformidad con las heurísticas de Nielsen, el diseño arquitectónico del sistema, el diseño de la base de datos. Entonces, respondiendo a tus preguntas, cada tesis, porque cada uno de ustedes tiene que escribir este documento, va a tener todos estos elementos en el documento de la tesis. Ahora, eso significa que partes van a ser repetidas, ¿no? Por ejemplo, el diseño de la base de datos se va a repetir en las 4 tesis.
pero por ejemplo, igual el diseño de la arquitectura, pero por ejemplo, las plantillas de diseño, que aquí les llaman prototipo de mediana fidelidad, solo pondrías tú los que corresponden a tu componente. Entonces, parte de las 4 tesis van a ser repetidas, porque es un solo sistema, pero hay otras partes que ya va lo de cada uno. Entonces, creo que eso responde a tu pregunta, ¿verdad? Creo que entonces es un documento por separado de cada uno de Cada nosotros. persona hace su documento, sí, porque Que era como un documento conjunto. Ok. no, es cada uno hace su tesis, pero nosotros vamos a irnos por el camino práctico, que es vamos a escribir la parte conjunta entre todos y luego ya escrito la parte conjunta, cada quien saca su propia versión para escribir la parte específica y así ganamos tiempo. Entonces sí, pero así como entregamos 4 planes, asimismo tenemos que entregar 4 anillados o documentos de tesis. Que tiene esa estructura que les acabo de mostrar, pero de eso hemos de hablar el próximo semestre, porque quiero ver si aprovechamos las vacaciones de semestre cuando no van a tener clases. Espero que no estén pensando trabajar tiempo completo para más bien tratar de acabar la implementación en vacaciones, de tal manera que el semestre que viene, si es que van a tomar unas clases finales, ya no tengamos que estar como ahorita, ¿no? Con las clases, los deberes de clase, los proyectos de clase y también este trabajo que estamos haciendo de requerimientos y diseño. Entonces, ojalá que pudiéramos entre semestre, es decir, entre marzo y abril, hacer todo el código, sería genial. Para el próximo semestre ya solo dedicarnos a pruebas y documentar y hacer los anillados, eso. Eso, chicos, esa es más o menos mi expectativa. Así es que veamos cuánto pueden avanzar hasta la próxima semana, ¿ya? Esta semana no voy a poner nuevos entregables, solamente igualense en los cambios que hay que hacer en lo anterior y traten de avanzar con una versión, mejorando la base de datos, con una versión preliminar de la arquitectura y de pronto algunos de los diseños de las plantillas de interfaz. ¿De acuerdo? Ya, chicos. Entonces, nos vemos de aquí en 8, pero por el WhatsApp cualquier duda que tengamos, ¿ya? Ya, profe. Yo tenía una Cuídense duda con mucho. respecto a las tutorías, porque creo que nos asignaron, en mi caso, a usted el día miércoles igual. Ujú. Entonces, ¿sería antes de la tesis, después de la tesis? Porque creo que Sí, estaba... vamos a hacer una tutoría con los estudiantes de altos niveles. Va a ser por Zoom a las 7. Y yo creo que ha de durar una media hora. Entonces, de ley nos vemos a las 8. Porque les cité a todos juntos, porque todos están ya casi terminando y ya solo necesitamos conversar un poquito de cosas puntuales de esta fase final de la graduación. Entonces, somos como unas 8 personas, pero no nos hemos de demorar más allá de 45 minutos. Así es que sí tenemos la reunión también nuestra a las 8. Chévere. Como tengo la grabación, apenas se renderice, le subo al aula, ¿ya? Ahí en la pestaña de inicio están ya toditos. ¿Listo, chicos?